estás, ¿Cómo Juli? estás? Un placer estar contigo. Hola, también. Maxi. Y vamos a darle la bienvenida a esta hora del día a Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Y desde ya, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día para ti. Te agradecemos por este tiempo, por la entrevista y también el saludo porque recientemente has estado de cumpleaños. Un abrazo, Juan Carlos. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes por la comunicación y para poder conversar de lo que a todos los futboleros nos interesa, ¿no? Así es. Qué importante ha sido nuevamente la gestión de parte tuya, de la federación también, la intervención de Ricardo Gareca también, para que finalmente se pueda llegar a un buen puerto, a buenas conclusiones, a estos entendimientos con el gobierno de nuestro país, las cosas mejor, digamos, más claras también, con un panorama positivo para empezar con los trabajos ya de la selección peruana, los microciclos, ya salió la convocatoria, y próximamente tener el inicio también del torneo peruano de la Liga 1 Movistar, Juan Carlos. Claro, en realidad hay que dejar en claro que nosotros en la federación hacemos un trabajo en conjunto. Que se ponga uno a otro por encima en estos momentos es irrelevante y además es para mí totalmente secundario. Lo que me importa, lo que nos importa a nosotros es que esto, lo que nosotros intentamos hacer para que nos escuche la gente del gobierno, se cumplió a cabalidad. Cada uno hizo su función y entendieron perfectamente la importancia que tiene de seguir con el deporte, porque no solamente hablamos del fútbol profesional, claro, inclusive también del deporte federado. Y lo más importante es que nos entendieron, nos supieron escuchar. Llegó inclusive hasta la cabeza, hasta la presidencia de la República con el señor Sagasti. Habló con Ricardo y con el cuerpo técnico y nosotros en la presidencia del Consejo de Ministros, Agustín Lozano, Oscar Chiri y yo nos reunimos con la primera ministra, con el ministro de Educación y el presidente del IPD y bueno, ya estamos, llegamos a buen puerto, ahora depende de nosotros continuar de la mejor manera. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo saluda Maximiliano Mendani. Un placer volver a comunicarnos con ustedes después de algún tiempo. Me sumo también al saludo de cumpleaños, que sabemos que tuve cumpleaños esta semana. Y preguntarle tal vez qué era lo que entorpecía el reinicio de la actividad deportiva por parte del gobierno. ¿De qué se agarraba, de qué se sujetaba para de alguna u otra manera tratar de posponer la reactivación del deporte en el Perú? A ver, Maxi, yo lo dije y lo dije con el mayor de los respetos en RPP en un momento determinado, que creo que esto partía de una desinformación de las altas esferas del gobierno con respecto al fútbol profesional específicamente. A mí me extrañó sobremanera que exista esa desinformación porque la doctora Macetti, que era ministra de Salud el año pasado, sabía perfectamente cómo se habían cumplido todos los protocolos con el fútbol. Y la ministra Macetti en ese momento, la exministra ahora, tenía que haber explicado realmente cómo funcionó. Aparentemente fueron sobrepasados por otros temas, por todos estos temas que estamos viviendo a nivel salud general, lógicamente, por el COVID. Y lo más sencillo para ellos fue decir, bueno, paremos esto, paremos 15 días, y con 15 días que se pare no pase nada. Y si paramos 15 días más, tampoco. Entonces, ese fue el punto central de la explicación. Hacer entender que en el fútbol profesional no puedes parar un día, solamente cuando estás en tus vacaciones. Y cuando estás de vacaciones, inclusive, el jugador en la actualidad tiene su personal training, te siguen trabajando. No es como en mi época que nos íbamos de vacaciones y de repente de tanto en tanto hacíamos a correr por nuestra cuenta o en mi caso yo, por ejemplo, iba y jugaba un poco de tenis y con eso iba en cero a la pretemporada. Pero los tiempos han cambiado. Entonces, eso es lo que se explicó y vuelvo a insistir que lo más importante de todo esto es que nos supieron escuchar desde un primer momento. Y por eso se ha llegado a la conclusión de que por estos, lógicamente, estos 15 días hasta el 28 de febrero se haga se dicte una posición excepcional
para estos deportes, incluidos el fútbol, y después, lógicamente, esto puede continuar, como no, porque de repente en el mes de marzo se empiecen a soltar un poco más, a ser más flexibles con este tema de la cuarentena, y entonces ahí ya no va a haber necesidad de que se dicten estas medidas, pero ya los clubes están entrenando, la selección ya empezó también a hacer sus trabajos individuales con algunos jugadores, se va a llamar a algunos chicos para la próxima semana, para que vayan conociéndolos, son muchachos que se les va a ir conociendo, y bueno, depende de nosotros ahora, como el año pasado hicimos las cosas también, los clubes, los jugadores, la liga, la federación, los técnicos, todo el personal médico, pues bien, hay que seguir en esa línea porque eso es lo más importante. Juan Carlos, ¿qué tal? Te saluda Julián Fernández. La consulta va, las felicidades también, va por el panorama, ¿no? Porque hubo una reunión de la Federación, recuerdo el año pasado, habrá sido en agosto, ¿no? Con el gobierno, recordamos, para el reinicio. Y ahora se vuelve a dar esta reunión. Para ti el escenario, si lo comparamos con ese agosto 2020 más o menos, a hoy, ¿cuál es más complicado? ¿Lo ves igual? ¿Cómo ves la situación? Bueno, la reunión anterior había una cercanía mucho mayor entre Agustín y Oscar Chiri con... a ver, se le escuchó más al presidente del IPD. Ya. Yo creo que ahora se complicó un poco más este tema por la bendita desinformación que hubo. Pero apenas nos escucharon, todo eso cambió. Ahora, la situación está igual de complicada en el tema salud, tanto en ese momento en el que hablamos, sí, como ahora. Sería meterme en temas que no me competen, pero que entiendo perfectamente, porque leo, porque escucho, porque tengo un nivel de inteligencia de 2 deditos acá para entender lo que está pasando. Este es un tema de que con un poco más de oxígeno, si hubieran tenido criterio en el momento el anterior gobierno de abastecerse de oxígeno, no tuviéramos la gravedad, no estuviéramos en la gravedad de la situación como estamos ahora, y además que no compraron vacunas. Yo estaba convencido que ustedes saben, por el tema de mi edad, yo trabajo, así como estoy con ustedes, trabajo de esta manera, con mi oficina, con Antonio y con toda la gente que compone selecciones, con el mismo Agustín. Entonces, yo pensaba, para febrero, para marzo, yo seguramente voy a estar ya vacunado, con todo lo que escuché de Vizcarra. Claro. Ya estábamos recontra vacunados y resulta que no había una vacuna. Las vacunas que se están empezando a comprar son de ahora. Entonces, tenemos que cuidarnos, lógicamente. Pero el fútbol es muy importante por los protocolos que impone. Claro. Porque se imponen unos protocolos muy exigentes y ayuda a que se den exámenes permanentemente para los jugadores, para sus familias si hay algún caso de un contagio. Estamos cuidando permanentemente a las personas, inclusive que son asintomáticas, inmediatamente se aísla. Entonces, más bien ayudamos a través del fútbol, ayudamos al gobierno para estas cosas. Que la situación es difícil y dura en este momento. Este mes de febrero estoy leyendo que la situación es súper complicada. No sabes con lo que estamos pasando, la rabia, pero sobre todo la pena que me da de ver a tanta gente sufrir y que todos estemos expuestos a esto, y mientras tanto un grupo de sinvergüenzas se aprovechó de esta situación, pero bueno, ese es un tema a discutir en otro momento. Pero ahora lo que nos debe interesar es que el fútbol es un vehículo importante para prevenir, para ayudar al gobierno en esto, porque aísla a asintomáticos y aísla a personas que también tienen el riesgo del contagio y aísla a sus familias. Y eso nos ayuda a todos para poder paliar, por lo menos en este momento, esta difícil situación que estamos viviendo.
Ahora, Juan Carlos, apenas se dio luz verde, inmediatamente Jefferson Farfán, Alexander Callens y Marcos López retomaron los trabajos en la Videna. Te voy a consultar por Alexander y por Marcos, que son jugadores de la Major League Soccer. ¿Ellos van a tener que regresar a cumplir la pretemporada con su club o se está gestionando por ahí el tema de que se puedan quedar en nuestro país en caso vuelvan a ser convocados por Ricardo Gareca? Bueno, hasta donde la última noticia que yo tengo con respecto a ellos es que a fin de mes están viajando a los Estados Unidos. Ya el resto de jugadores de la MLS ya están allá. Sí. Ya se asimilaron a su club, están haciéndole los exámenes respectivos y en el caso de Marcos y de Alexander Callens, ellos están viajando seguramente a fin de mes. Eso es así. Juan Carlos, y con respecto, cuando nosotros nos enteramos de esta noticia de la reactividad deportiva y del fútbol, se tenía de alguna u otra manera previsto, por lo menos en enero, antes de esta cuarentena, la posibilidad de que el próximo fin de semana, no mañana que arranca el fin de semana, sino el próximo fin de semana, estuviese iniciando la Liga 1 Movistar. Ahora se habla que podría ser justamente en marzo. ¿Hay una fecha más o menos tentativa en la que podría iniciarse ya la Liga 1 Movistar? Porque es muy importante también para el tema selección, el inicio del campeonato local. Eso también lo conversamos en la PCM, pero ese es un tema que yo lo converso privadamente con Víctor Villavicencio, porque, a ver, yo dentro de mi trabajo, yo no soy parte directa de la Liga 1, no tengo ese poder decisorio o mi trabajo no va más allá del tema selección, pero lógicamente conversamos mucho con Víctor al respecto. Y Víctor conversa mucho con el cuerpo técnico de la selección también. La fecha prevista en este momento, y espero que no se cambie, sería el 12 de marzo para el inicio de la liga. Y esperemos que sea así. Juan Carlos, consultarte acerca de 4 partidos que se han disputado en clasificatorias, ¿no? Porque uno ve los jugadores que han actuado en los 4 partidos, ¿no? Y entre los 8 que puedo encontrar, la mayoría son del ciclo pasado, ¿no? Por lo menos uno se imagina hace 2 años y medio cuando terminaba el Mundial de Rusia, ¿no? Encontrás Advíncula, Trauco, Galese, Abraham, por ejemplo, sería el nombre nuevo a decir, no estuvo en el ciclo pasado o estuvo poco y ahora sí ha cumplido 4 partidos. Luego puedo encontrar a Christopher González con 3 partidos, ¿no? En estas clasificatorias. Desde tu punto de vista, ¿pensabas que ya pasados 2 años de aquel Mundial de Rusia, 2 años y medio, habría más jugadores utilizados en este momento por Ricardo en los partidos de clasificatoria? Porque te estoy hablando 8 o 9 hombres que han estado en los 4 partidos y que estuvieron en el ciclo pasado. ¿Pensabas encontrar más nombres nuevos? A ver, yo estaba seguro que esos 8 o 9 hombres que tú nombras, Julián, la mayoría de ellos iba a seguir en este ciclo, porque son jóvenes. Sí. Son chicos que recuerda cómo ingresaron al anterior grupo, cómo llegaron al anterior grupo y siguieron todo ese proceso y fueron parte importante y vital para la clasificación al Mundial. Sí. A ver, los únicos jugadores que digamos, sobrepasaban una edad que podíamos ir cuidando por lo mismo de la edad eran Paolo y Jefferson. Pero son jugadores que a nosotros todavía nos van a servir. Sin lugar a dudas, cuando se recuperen, nos van a servir. Y es muy posible ahora, en marzo, poder contar con ellos. Pero lo que sí pensaba es que iba a haber un grupo más grande de jugadores que iban a asimilarse a este grupo, que iban a ser parte de este grupo para que el universo sea mayor. Una eliminatoria es muy larga, es muy compleja, y no puedes hacerla con un grupo reducido de jugadores. Ese es el tema crucial. Creo que han habido jugadores que nosotros pensábamos que podían llegar mejor a esta parte de la eliminatoria y todavía no lo han hecho. Todavía no lo han hecho. No han explotado. Entonces, por ejemplo, Ricardo, el cuerpo técnico, está citando a un grupo de chicos que Ricardo quiere conocer. No significa que van a ser llamados para los partidos de marzo. Lo que Ricardo ahora quiere conocer a muchos chicos que están actuando en el torneo local, que han actuado en el torneo local y que les dio condiciones como para poder dar el salto. Entonces, el tema va por ahí.
De esos muchachos que tú dices, 7, 8, 9, yo estaba seguro que iban a continuar. Y algunos de ellos, estemos nosotros o no acá, esos chicos van a seguir en la próxima eliminatoria por edad. Cuidado con si es que mantienen su nivel, si es que mantienen su nivel. No todos los casos son iguales, pero sí, vuelvo a insistir, que el universo de jugadores para ampliarse no es necesariamente para que sean titulares, pero sí para reforzar el grupo y que en un determinado momento el técnico cuente con ellos. Ahora, Juan Carlos, a mí me gustaría consultarte cuál es su posición respecto a lo que hoy por hoy viene viviendo Luis Abraham en el Vélez Sarsfield. Se habla de este congelamiento porque, digamos, hay propuestas del fútbol europeo, precisamente del fútbol español, para que pueda migrar a la Liga Española. Ayer vuelve a salir en lista, no jugó. ¿Qué opinas tú respecto a ello? Bueno, en realidad, Luis, desde el momento que llegó a Vélez Sarsfield, un paso sustantivo en su carrera, porque el fútbol argentino, que es más competitivo que el nuestro, no tiene tampoco el mismo nivel que tenía años anteriores, porque los mejores jugadores emigran muy jóvenes, pero sigue siendo un paso importante para Europa. Sigue siendo un país vendedor de jugadores. Y Abraham, yo estoy seguro que ya lo tienen chequeado y hasta cierto punto fijado, y por eso esta situación ahora de que está en lista todavía no sale, esto recién comienza, bueno, en Argentina te cambian tanto de torneos que ya no sé qué torneo es, pero Abraham, su futuro cercano, yo creo que va a ser Europa. Yo creo que él no va a continuar mucho tiempo más en Vélez. Juan Carlos, y te quería preguntar con respecto a esta convocatoria que se conoció el día de ayer, ¿no? Este microciclo, que como bien decías, tal vez no necesariamente son chicos que van a ser tomados en cuenta para la fecha doble que se viene en marzo, pero no te voy a preguntar en este caso como director deportivo de la Federación Peruana, sino como tipo de fútbol. ¿Qué te parecen los nombres que aparecen? Chicos jóvenes, Christopher Olivares, Murrugarra, Erison Ramírez, algunos nombres que sorprendieron, ¿no? Otros que se repiten tal vez, pero ¿cuál es tu impresión acerca de esta, si se quiere, nueva generación que viene apareciendo y que pertenece a la Liga 1 Movistar? Bueno, justamente es lo que les comentaba hace poco, Maxi. A ver, primero hay que dejar muy en claro, Ricardo creo que es la primera vez que hace un microciclo con la selección. Ricardo no acostumbra a hacer microciclos. Si tú ves en toda la época desde el 2015 para acá adelante, me parece que al comienzo, cuando recién llegó, Ricardo hizo 1 o 2 microciclos, no recuerdo bien, soy honesto, pero no somos de hacer microciclos. Ricardo no es de hacer microciclos. Lo que pasa es que las circunstancias han cambiado. Entonces, con todo este tema de que si empezaba, no empezaba, de que si se juega, si tú te pones a analizar, no pueden jugar partidos amistosos los equipos hasta este momento. No van a poder jugar partidos amistosos. Quizá después esto cambie en la pretemporada. Entonces, se optó por esto. Por eso es que les decía, hay muchos chicos jóvenes, hay chicos nuevos hasta cierto punto y que Ricardo los quiere conocer más. La única manera es tenerlos ahí. La única manera es que el preparador físico presente un informe de acuerdo a cómo los vea y que él o su cuerpo técnico, Ricardo es casi seguro no va a poder estar el lunes y martes en esos entrenamientos por el que él llega y luego tiene que hacer esa cuarentena corta, se hace el examen y ya está llegando a la Videna a media semana de la próxima, de la siguiente semana. Pero lo que quiere con estas medidas es conocer a los jugadores y que los jugadores conozcan cómo se trabaja en la selección, que conozcan la metodología. Entonces, esa es la importancia de estos 2 entrenamientos que posiblemente se repitan, pero lo que no queremos nunca, Ricardo en eso sí fue muy consciente, nunca quiso interferir en el trabajo de los clubes. Es muy importante que se entienda eso. Esto de ahora, por estos 2 días, inclusive se ha coordinado con los preparadores físicos y con los técnicos de los clubes, de esos jugadores que son llamados, para que entiendan por qué se está haciendo esto. Y ojalá que rinda, ojalá que estos chicos entiendan
el ego de ellos mismos se va a poner así, Claro. porque acá no han sido llamados a la selección para entrenar con la selección y eso ya es un paso adelante para ellos. Y eso es lo que tienen que entender estos muchachos. Ahora depende solamente de ellos. Y los Ellos nombres... tienen que seguir rindiendo como lo han venido haciendo en la liga, porque es la única manera que van a poder ser tomados en cuenta. Y los nombres en particular, Juan Carlos, ¿te gusta esta lista que se armó? Porque son chicos muy jóvenes y son chicos que todos tenemos muy vistos porque todos pertenecen a la Liga 1, Movistar. Todos pertenecen a la Liga 1, pero no te voy a contestar esa pregunta porque si digo, si me gusta este y me gusta el otro, ya van a empezar a hablar. Conozco a tus colegas, así que esta es una responsabilidad total del buen Ricardo y vamos a dejarlo trabajar nada más. Juan Carlos, hace más o menos 10 de la noche de acá, ayer, declaró Ormeño. Dijo que no lo llamó ninguna federación hasta el momento, que él no estaba al tanto de nada, ¿no? Hará 14 horas más o menos de esto. Y cuando declaró Gareca, la última vez que lo hizo en extenso, se notó que estaba muy con ganas de hablar de ciertos temas. Siempre las palabras que tiene para con Ormeño, considerado como todo jugador peruano, pero a la vez también dejó entrever que no le gustó que se opine desde afuera sobre jugadores convocados. Y desde nuestro ejercicio de investigación encontramos declaraciones de Ormeño hablando de las características de Raúl Ruiz Díaz, que tal vez no se prestaba para selección o no. Uno puede interpretar, porque cuando Gareca quiere declarar y tal vez quiere hablar de un tema, lo expone y sin problemas, y tal vez él se tomó el trabajo, algo que nunca vimos antes, de hablar de un jugador que había declarado estando fuera de la selección, ¿no? Que declaró sobre uno de adentro. Y nuestra interpretación fue sobre Ormeño. ¿Cómo lo ves tú este tema, más las declaraciones de Ormeño, que hasta ahora no lo llamó nadie? Bueno, primero yo lo que les quiero decir es que Ormeño está en la lista y siempre ha estado en la mira del cuerpo técnico de la selección. Ricardo explicó este asunto para que entiendan o entendamos todos que cuando se hace un llamado a la selección hay una visión global del jugador que se llama, no solamente por su juego, hay muchas cosas que hay que saber de él. Ahora, a mí me llegó el audio donde en una entrevista larga, Santiago Ormeño, justo tocó este tema de Ruiz Díaz. Pero tengo la impresión que muchos tergiversaron o interpretaron de una manera tal que solamente sacaron que el tema de que mejor es tener uno grande que uno chiquito. Sí. Cuando se estaba hablando de Paolo Guerrero, y entonces él lanzaba su admiración por Paolo y hizo una diferenciación del biotipo de uno u otro. Nada más. Todo esto lo sabe ya Ricardo, lo tiene en su poder. Ormeño está pasando en este momento por una situación, en un nivel, creo que el mejor nivel desde que él está en el fútbol profesional, tanto de Perú como de México, sí, o donde haya jugado. Está en un muy buen nivel. Conociendo a Ricardo lo está siguiendo permanentemente. Entonces, vamos a dejar, como siempre digo yo, a Ricardo que trabaje en esto, porque él sabe perfectamente que cuando un jugador está en un nivel de esa naturaleza nos va a servir, de ese nivel, perdón, nos va a servir. Entonces, ya depende del cuerpo técnico esto. Pero tampoco es que nosotros en la dirección deportiva, en la gerencia de selecciones, y lógicamente normalmente el que está siempre en contacto con jugadores es Néstor, pero no es que esté en contacto todos los días, no se puede hablar todos los días. Se hace, inclusive se habla con técnicos. Por ejemplo, de Ormeño, yo en su momento hablé con Juan, cuando Juan estaba en Puebla. Hablé con Juan sobre Ormeño, le pregunté todo, hablé todo sobre él, la excelente impresión que está causando. Entonces, es un jugador más dentro de la lista que tiene Ricardo. Ahora esperemos
a que haga la lista final, Ricardo. Claro, entonces, por lo que nos comenta Juan Carlos, vale decir que, a ver, de este universo de jugadores que hay, son observables, pero no todos son convocables. En todo, pero no solamente, a ver, no solamente con estos chicos que se está llamando, por ejemplo, para este microciclo, no solamente de Ormeño, es con todos, con todos. Nosotros tenemos acá una costumbre feíta, es que hacemos cracks a los jugadores que no juegan en la selección, a los jugadores que no han sido llamados a la selección, a los jugadores que no son llamados, el crack crack el otro, ¿Y por qué de repente no está? no juegan, de repente ni juegan, ¿ah? Y somos cracks. Esa es una costumbre que es parte de nuestro folclore, es normal, listo, y lo tomamos a bien. Pero lo que hay que entender, que quien está al tanto de todos los jugadores, de todo el universo seleccionables, es Ricardo Gareca. Y él sabe a quién llama o a quién no llama. Es así de simple. Ojo, a veces se acierta, a veces no, eso es normal, ese es el trabajo del técnico. Juan Carlos, y ante este gran momento que, como nos decías recién, y concuerdo además, que está viviendo Santiago Ormeño, ¿no hay cierto temor de que la selección mexicana también lo convoque? Porque está justamente en la disputa, y él alguna vez ha declarado que la primera federación que lo llame va a ser la que él tome la prioridad. ¿No existe ese pequeño temor? Pero esto es muy simple. Ahorita no están jugando eliminatorias, no están jugando partidos oficiales en México. Si Santiago Ormeño es llamado por México y él juega un partido amistoso por México, Perú lo puede llamar en marzo para la fecha oficial, y con la nueva legislación FIFA él puede venir y jugar acá, y eso ya va a depender de él. Entonces, a mí no me preocupa, no me preocupa. Me preocuparía si hubiera a la par los partidos oficiales de México, partidos de eliminatoria y cosas por el estilo. Entonces, ahí ya depende de Santiago, ahí va a depender de Santiago. Consultarte desde un rol que has tenido también desde el dirigencial de clubes, ¿no? Porque también cuando habló Gareca, se refirió a la participación de los equipos peruanos en Copa Libertadores o en torneos internacionales, ¿no? Y él nos contó una realidad que es, hay veces, con el equipo que has clasificado, no lo puedes retener, te lo desarman, y el equipo que armas al año siguiente, tal vez al 9 que trajiste va tomando ritmo mientras juega fase de grupos, a ese nivel. Yo entender cómo se puede hacer para eso. En Chile han descendido equipos que han participado en torneos internacionales, como Coquimbo, U de Concepción, es decir, que les afectó esa participación. Y aquí ha sucedido con algunos equipos, ¿no? Un equipazo con el que clasifican y casi que los desarman, ¿no? Y al año siguiente cuesta. ¿Cómo se puede hacer con eso, Juan Carlos? No podemos hacer nada. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos en Sudamérica en un nivel muy, pero muy atrás de Europa, por ejemplo. Y si no te compran a jugadores, y no te estoy hablando de Perú solamente, estoy hablando del mismo Argentina. Si tú ves Argentina, están volviendo jugadores, como Rojo, por ejemplo, que ya en el Manchester United hace 2 años no jugaba. Esa es la realidad en la actualidad. Hace poco leí una columna de Jorge Barraza en El Comercio, donde decía, estamos en la D. O sea, Sudamérica está en la D. Esto a raíz del partido entre Tigres de México y Palmeiras de Brasil por este campeonato de clubes, que al final Tigres le gana a Palmeiras. Y con un excelente razonamiento y un excelente lenguaje, decía justamente esto, que a ver, acá chicos que a los 17, 18, 19, 20 años se están yendo en todo el Sudamérica. Ahora, acá en Perú sucede lo mismo, en un nivel más pequeño, por cierto, pero sucede lo mismo. Y entonces cuando llegas a la competencia, a la alta competencia de la Copa Libertadores, se da este fenómeno que dice Ricardo. Pero es sin lugar a dudas. Entonces, tú empiezas a jugar la Copa Libertadores después de la pretemporada, con algunos partidos de campeonato y con un equipo nuevo. Y con la mitad del equipo nuevo. Entonces, tienes que tener mucha suerte, mucha fortuna, para que te toque un grupo
asequible, digámoslo así, que ya no hay tanto así, para poder pasar a la siguiente ronda. Pero esa es la realidad en este momento de Sudamérica. Y si no son transferidos, por ejemplo, a Europa, son transferidos a México por el poder adquisitivo. Y si no son transferidos a grandes clubes de Europa, son transferidos a clubes medianos de Europa o a sitios donde pagan mucho más que acá y mucho más que en otros sitios. Entonces, este es un fenómeno que se da en este contexto de el fútbol que vivimos nosotros ahora. Es totalmente diferente hasta hace unos años atrás. Antes Sudamérica mantenía equipos y podían competir tranquilamente y le ganábamos a cualquier equipo de Europa. Ahora vemos que te pueden jugar, el Bayern Múnich te jugaba con el Palmeiras, te jugaba con su equipo de B y le ganaba a Palmeiras. Sí, hemos visto por lejos. la final de Palmeiras con Santos, y yo termino con esto, una de los espectáculos más deprimentes que vi en muchos años en una final de Copa Libertadores. Un sueño fue ese partido, la verdad, Juan Carlos. Juan Carlos, me gustaría también consultarte, a ver, sabemos que Jefferson Farfán, Paolo Guerrero son jugadores de jerarquía en la selección. Y bueno, venían por el tema también de una lesión, con el hecho de no tener minutos, no tener continuidad. Hoy por hoy se van recuperando, Jefferson haciendo su trabajo, haciendo lo suyo en la Videna, y por el otro lado Paolo Guerrero, que va retomando también los trabajos con su equipo en Brasil. Hoy por hoy, ¿qué tan cerca están de ser llamados para esta próxima fecha doble, Juan Carlos? Bueno, Néstor se reunió con Paolo, está muy optimista. Es más, ya le dieron totalmente el alta médica y ya es una disposición del técnico si lo empieza a meter en los partidos o desde el inicio o algunos minutos durante los partidos que quedan, que no sé exactamente cuántos partidos quedan en el Brasileirão, en el campeonato brasileño. Y en el caso de Jefferson, Jefferson se le está recuperando totalmente del tema de la segunda operación. Sí. Ese es un tema eminentemente físico. El caso de Paolo es diferente porque Paolo ha tenido una recuperación con su club, ha cumplido todas las etapas y ya está entrenando a la par del resto de sus compañeros. El caso de Jefferson, por el tema de la operación, no tiene equipo, ya él ha estado siguiendo sus trabajos con su personal training, con su fisioterapeuta particular y con la gente del departamento físico de la selección. Entonces, lo que es un hecho es que 100% no van a llegar. Que pueden llegar, pero 100% es poco probable que lleguen. Pero ya ahí entra ese tema que tenemos los técnicos, porque yo digo tenemos porque, si bien es cierto, nunca más dirigiré, pero me queda eso en la cabeza. Y a veces uno dice, este jugador, a pesar de que no ha jugado, me va a servir. Y te sirve. A veces no, a veces te equivocas, pues. Pero entonces ya ahora, como siempre les digo, mi frase final en todas las oraciones es: dejemos que trabaje Ricardo y que él decida. Ahora, Juan Carlos, te quería preguntar, a ver, saliendo un poquito del tema de selección, y preguntarte justamente por Juan Reynoso. Lo mencionabas recién, sabemos que tienen una muy buena relación, que incluso Juan tiene una grandísima relación con Ricardo Gareca también. Sabemos que Juan tiene un aprecio muy especial también por usted, y creo que es mutuo. Le está yendo muy bien, 4 victorias consecutivas en el Cruz Azul, un reto importante, ¿no? Hace cuánto que no se ve a un entrenador peruano dirigiendo un equipo como el Cruz Azul, con lo que representa. Hablábamos recién de la importancia que hoy tiene el fútbol mexicano por encima tal vez del fútbol argentino y el fútbol brasileño. Veíamos a Tigres ganarle justamente este partido a Palmeiras, campeón de Copa Libertadores. Reynoso y el Cruz Azul ayer le ganaron justamente a Tigres, que viene a ser su campeón del Mundial de Clubes. Y Juan siempre dice que él va a llegar a la selección, que no sabe exactamente cuánto, pero sabe que es un proceso que se va a dar naturalmente, y él es muy respetuoso de este comando técnico que está trabajando en la selección. ¿Uno qué puede decir con respecto a esta situación? ¿Cuándo podrá ser el momento, sabiendo que hoy está Ricardo Gareca y que lo normal es que se respete el trabajo de Ricardo Gareca? A ver, yo conozco muy bien a Juan, tú lo has dicho, nuestra relación es amical, de afecto.
Yo lo tuve de técnico a Juan cuando él tenía 18 años, 17, 18 años en la selección juvenil. El año 1986, 87, imagínate. Desde ahí lo conozco, después lo he dirigido en la selección y primero que nada él es, es un tipo con un lineamiento en su vida que se fija en algo y llega a eso. Y él sabe perfectamente cuando dice en algún momento yo voy a llegar a la selección, es porque lo piensa así. Y yo creo que todos los técnicos ambiciosos, en el buen sentido de la palabra, tienen que pensar como Juan. Me da un gusto enorme que después de un comienzo incierto y duro con el Cruz Azul, con 2 partidos consecutivos perdidos, que era hasta normal porque Juan recién había llegado y que inclusive algunos jugadores titulares no estaban aptos como para jugar, ahí empezaba a remontar. El campeonato mexicano es muy duro también, porque hay muchos equipos de nivel. Insisto, acá también se da un fenómeno en el campeonato mexicano. Antes tú veías muchos mejores partidos en el campeonato mexicano, porque llegaban jugadores de Argentina y de otros sitios de un primerísimo nivel. Ahora esos jugadores se van a Europa y llegan otros. Pero igual, yo creo que hay clubes como Tigres, como le dices tú, el mismo Cruz Azul, el América, que compiten en Sudamérica y le complican y le ganan tranquilamente a cualquier equipo de acá. Yo lo que he visto este año en Copa Libertadores, a mí me chocó algo, porque el año pasado vimos una final espléndida entre River y Flamengo, y hoy vimos una final que no nos dejó nada. Entonces, yo creo que eso tenemos que, los directivos y los técnicos en Sudamérica tienen que replantearse eso, sobre todo a nivel de estos clubes tan fuertes que hay económicamente hablando en Brasil y en Argentina. Pero volviendo al caso específico de Juan tiene todas las condiciones, como algunos otros técnicos peruanos también, de llegar a la selección en un determinado momento. Como dice también Juan, en este momento hay todo un proceso en curso y él sabe perfectamente que esas cosas no se rompen así de la noche a la mañana. ¿Cuándo llegará? Solo Dios sabe. No, en este momento no te puedo decir eso. Consultarle, Juan Carlos, porque Conmebol oficializó estos amistosos sub-21. No les puso fecha, ¿no? Pero dijo que la intención es tener amistosos sub-21, tal vez el día previo, ¿no?, a los partidos de clasificatorias. Cuando esté hecho, esto ya ha hecho consumado, con fecha. ¿El cuerpo técnico, la dirección de estos juveniles, será del área de Aracaki y de menores? ¿Tendrá participación e injerencia alguien del cuerpo técnico de Ricardo Gareca? ¿Cómo estará conformado? No, esto es eminentemente de Ernesto, que es el director deportivo de menores. Ya. Esto todavía no está definido, el tema de la sub-21. Yo creo que ahí ha habido, me da la impresión un poco de apresuramiento, sí. Porque yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, y perdonen que redunde, la Conmebol quiere que viajen solamente en el avión no más de 60 personas, no recuerdo si son 50 o 60 personas, entre cuerpo técnico, jugadores, directivos y punto. ¿Está? ¿Qué va a pasar cuando juegue la sub-21? La sub-21 tiene que viajar con un plantel numeroso y con todo un cuerpo técnico, un cuerpo médico y todo lo que la logística que se necesita para ellos. Te cambian totalmente eso. Otra cosa, ¿se va a jugar el mismo día, en el mismo estadio? No creo. No. En ningún lado sucede eso. Se juega el día anterior. Pero ¿qué pasa si los equipos de profesionales, de mayores, normalmente siguen viajando como lo están haciendo ahora? El día anterior. ¿Cuándo viajan los sub-21? Tienen que viajar 2 días antes. ¿Quién cubre eso, esos gastos? Claro. O sea, yo creo que la intención es buena. Es un poco emular lo que se hace en Europa con la U21, claro, que llaman allá. Pero en la U21, cuando se dan este tipo de compromisos, cuando juegan, por ejemplo, juega España con Alemania, la U21 que juegan en España, los mayores, la U21 va a jugar a Alemania esos partidos.
es el visitante. Ya. Y cambian cuando les toca enfrentarse esos mismos equipos en la próxima vez. Entonces, están muy bien organizados. Y otro tema que me preocupa es que todo el año pasado no hemos tenido menores y entonces la sub-21 tiene que ser sacada o de la reserva o de jugadores que estén entrenando con el primer equipo, porque si no, no ha habido entrenamiento. Hay muchos casos que hay que analizar ahí, hay muchas cosas, perdón, que hay que analizar. Pero esto yo creo que te lo explicaría mucho mejor que yo Ernesto Aracaki, que está a cargo de eso, ¿no? Perfecto. Juan Carlos, te agradecemos por tu tiempo, por esta entrevista. Vamos, por supuesto, a seguir a la expectativa de todo lo que venga realizando la selección, cuando llegue también el profe Ricardo a nuestro país y cuando ya se pueda dar también la lista oficial para esta próxima fecha doble. Un abrazo y siempre agradecidos por tu deferencia de conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Juan Carlos. Un cariñoso saludo. Chao. Gracias. Bien, ahí teníamos entonces la palabra de Juan Carlos. Sí,